Vamos a pasar esta segunda parte de Visión Integral con el economista Franklin Vázquez. Él es economista, tiene maestría en planificación, en alta gerencia, tiene un doctorado en liderazgo educacional, es consultor, profesor universitario, especialista en el área de planificación, asesor de varias instituciones públicas y privadas. Tenemos el honor de recibir en nuestro espacio Visión Integral al doctor Franklin Vázquez. Saludos, Franklin, un placer recibirte en Visión Integral. No, el placer es mío y un placer también saludar al doctor Torres. Igualmente, de aquí para allá. Un amigo de hace muchos años. No Franklin. tan, no soy tan viejo. Franklin, como una persona estudiosa, formada profesionalmente, con mucha experiencia en el manejo de los temas económicos, diversas instituciones, asesor de varias instituciones, consultor nacional e internacional, eres una persona que en estos momentos puede aportar mucho a lo que es toda la evaluación que se viene haciendo de la situación económica por la cual atraviesa el país, desde tu perspectiva, desde tu óptica y las medidas adoptadas por el gobierno, si tú entiendes que han sido las más aconsejables en estos momentos. Así que nos gustaría ver en sentido muy general cómo tú ves la situación por la que atravesamos hoy en día, después del coronavirus, después de las primeras medidas adoptadas por el gobierno. ¿Cómo tú ves la situación económica del país? Mira, yo creo que lamentablemente, como en muchas ocasiones, nosotros como país llegamos tarde al tema de la atención a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. ¿Y por qué digo llegamos tarde? Porque este tema del coronavirus ya desde enero se sabía y nosotros tuvimos infectados acá hasta a finales de febrero por un tema de las elecciones nacionales, las elecciones, perdón, municipales. Se fue posponiendo el tema de entrar en un proceso de distanciamiento social y no fue hasta el día 17 de marzo que el presidente habló y que el presidente entonces estableció el confinamiento, pero ya habían infectados. De hecho, en las elecciones municipales, como ustedes han visto, y el foco, uno de los focos principales fue San Francisco de Macorís, una gran cantidad de activistas políticos y líderes políticos de la zona se infectaron. Entonces, cuando digo que llegamos tarde, es que lamentablemente las medidas que debieron tomarse previamente a ese proceso electoral. Y una de las críticas que yo hice a la Organización Mundial de la Salud fue las declaraciones que dio el viernes antes de las elecciones a lo que fue la representante en el país de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, de que se podía ir a votar sin problema y que no iba a haber situación con el coronavirus cuando ella sabía que estábamos en un nivel de riesgo. Eso pasó como por alto, pero yo siempre le he hecho una crítica porque creo que fue un acto irresponsable y yo sé que probablemente fue atendiendo a solicitudes de la Junta o a solicitudes de los propios partidos de que no hubiera una alarma para que la gente pudiera ir a votar. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que obviamente la crisis sanitaria nos lleva a una crisis económica de envergadura. En este momento, a nivel mundial, por ejemplo, tú tienes que más del 80% de las empresas pequeñas y medianas están cerradas. Y en el país andamos casi por el 90% de las empresas que están cerradas. Pero si tú te vas al sector informal, tú tienes que, a nivel mundial, el 80% de las empresas informales están cerradas y en el caso nuestro un porcentaje similar. Pero un dato más importante, 195 millones de personas en el mundo hoy están sin empleo. Es decir, que perdieron sus empleos. De unos 2.700 millones de empleos que hay en el mundo, unos 195 millones están sin empleo. Eso implica... En América Latina y para nosotros en el país. Sí, para nosotros estamos hablando casi de 1 millón de gente sin empleo entre los formales y los informales. Desde el punto de vista de los informales pueden ser un poquito más. El tema es la medición de los informales, que siempre hemos tenido problemas con esas estadísticas, pero a nivel, por ejemplo, de las empresas formales, estamos hablando de alrededor de 800,000 empleos que se han perdido. Y el tema es
¿cómo vamos a recuperar esos empleos? Porque las empresas tienen que pasar por un proceso de reactivación. Pero específicamente en términos de las medidas, la pregunta tuya, Juan José, de las medidas del gobierno, hay que pensar en dos cosas. Primero, tú tienes que tener medidas que vayan a apoyar la oferta y medidas que vayan a apoyar la demanda. Aquí fundamentalmente lo que se ha hecho es apoyar la demanda, pero apoyar la demanda ¿en dónde? En los bajos ingresos, en los ingresos que son ingresos mínimos, porque cuando tú piensas que el gobierno, por ejemplo, está aportando 5.000 en lo que es el FASE y hasta 8.500 en otro proceso, tú estás hablando que los ingresos a lo que se refiere son menores de 15.000 pesos, alrededor de 12.000 pesos. Entonces, eso no es el gran consumidor. El gran consumidor está en la clase media, y para la clase media no ha habido ningún tipo de incentivo. Obviamente, tengo que reconocer que el papel del gobierno en este caso es ir en auxilio de los sectores de menos ingresos, de los sectores desfavorecidos. Pero, por ejemplo, tú no tienes una medida concreta, una medida específica que vaya a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la oferta. El 95% del tejido empresarial dominicano es MIPYMES. Entonces, tú no tienes un mecanismo a través del cual tú digas que esas empresas pueden sobrevivir a lo que es la crisis económica generada por el coronavirus, porque no existe. Existe un mecanismo que es el mecanismo de los recursos vía préstamo. Pero yo le pregunto a ustedes ahora mismo, haciendo de entrevistador, ¿qué banco le va a prestar a una empresa cerrada? ¿Qué banco le va a prestar a una empresa que no está vendiendo? ¿Qué banco le va a prestar a una empresa que Pero no... es el gobernador del Banco Central que lleva más de 40.000 millones de pesos, pues han sido prestados a los diferentes sectores del país que lo han demandado. Él habla ¿Cuándo? de 40 mil millones. más de 100.000 millones disponibles. No. Esos datos, cuando tú lo vas a buscar en los intermediarios financieros, no, eso no es así. Inicialmente se estableció unos 15.000 millones a un 3.5%, pero esos recursos nunca han llegado a lo que son los intermediarios, porque eso hay que tener determinadas condiciones. Además de que si ustedes ponen a pensar, 3.5% por ciento de tasa de interés está por debajo de la tasa de inflación, por lo cual ningún banco se va a arriesgar a tomarlo para prestárselo a un pequeño empresario, a un microempresario, a esa tasa, a una tasa probablemente un poco más alta. ¿Por qué? Porque es un tema de costo financiero y Luis Torres sabe mucho más que yo de ese tema. Es decir, yo a veces cojo con pinza los anuncios que se hacen desde los litorales del Banco Central, porque en la práctica a veces no se da el mecanismo tan fluido. Y yo no estoy diciendo de que no se hayan colocado recursos del encaje legal, porque otra cosa es, son recursos de encaje legal, no son recursos que están ahí disponibles, que el Banco Central lo tiene en una bóveda. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Y además hay otra cosa, las calificaciones que tienen los bancos, no es verdad que se van a disminuir, ni se va a disminuir la calificación del individuo que va a buscar el préstamo, por lo cual los niveles de riesgo son o más altos o se mantienen iguales. A veces los anuncios alegres nos llevan a nosotros a pensar de que todo es color de rosa y no es tan así. Hay unos aspectos ahí que uno viene mirando en esta situación desde el inicio del estado de emergencia en el país, donde Franklin tiene muchísima razón en muchos aspectos que ha planteado. A mediados de marzo, el acceso a las divisas estaba ya encareciéndose, pese a que el gobernador del Banco Central aseguró que el mercado cambiario tendría suficientes divisas para atender a la demanda. El señor Valdés destacaba en ese momento que el Banco Central ha estado proveyendo liquidez al mercado por más de 500 millones de dólares. Aquí viene la gran pregunta. Si tenemos tantos recursos, si tenemos un mercado, ¿verdad?, totalmente abastecido desde el punto de vista de las divisas, ¿qué es lo que nos falta hacer entonces? Le dejo la pregunta a usted, mi querido invitado. Mira, yo creo que los esfuerzos del Banco Central son válidos en términos de lo que es la información, pero lo que viene haciendo el banco lo viene haciendo desde enero, que colocó 200 millones de dólares porque había un nerviosismo
con el tipo de cambio, pero hay una cuestión bastante práctica. Señores, los ingresos de divisas del turismo se han caído, los ingresos de divisas por remesas han disminuido, los ingresos por Zonas exportaciones francas. han disminuido. Entonces, por más que tú quieras responder a un mercado, hoy mismo, por ejemplo, salió la información del Fondo Monetario Internacional que la República Dominicana va a perder 6.000 millones de dólares en términos de entrada de divisas. Entonces, por más que tú quieras, la oferta y la demanda no están a la par. La gente está demandando dólares. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar en el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces, el Banco Central no tiene todas las divisas necesarias para responder a un mercado dinámico bajo las condiciones de pérdida de ingresos por divisa, tal como dijo el profesor Luis. Es decir, nosotros estamos perdiendo ingresos por divisas de turismo, de zona franca, de exportaciones, de remesas, hasta de inversión extranjera directa. Entonces, no podemos plantear color de rosa, aun cuando reconocemos los esfuerzos que están haciendo desde la política monetaria, en este caso del Banco Central y la Junta Monetaria, para estabilizar. Okay, pero si yo le estoy dando seguimiento diario al tipo de cambio, y el tipo de cambio desde el 14 de febrero no ha dejado de aumentar. Sí, del 14 de febrero que estaba en 53.14 y hoy estamos en casi en 55, reconocido por el propio Banco Central. Y cuando tú vas a la banca privada o a lo que son los intermediarios de divisas, tú ves que están por encima del 56. Entonces, Se han hecho transacciones cercanas hasta el 60% en el mercado informal de divisas. Estás hablando de muchos recursos que se necesitan. Por ejemplo, si tú necesitas $100,000, $200,000, no lo vas a conseguir al 56. Tiene que ir a una banca que lo tiene mucho más caro. Entonces, mira, a mí me gusta que en esto nos manejemos con las informaciones objetivas, con los datos que se dan, pero también con lo que se ve con los ojos de la cara. ¿Entiendes? Nadie puede esconder lo que se ve con los ojos de la cara. Entonces, lo que se ve tiene una crisis económica, que tú quieras paliarla, que tú quieras reducir sus efectos, que tú quieras apoyar y hacer cosas para la estabilidad, perfecto, pero hay cosas que no se pueden esconder. Frank, vamos a hacer una ligera pausa, una breve pausa con tu anuencia. Retornamos en breve conversando contigo. Okay. Continuamos conversando con el doctor Franklin Vázquez. Franklin, creo que le iba a hacer una pregunta. No sé, Luis, si tenía una pregunta en esa misma línea, ¿no? Sí, Luis. Sí. La idea es la siguiente en términos de lo que estamos mirando, de lo que se está, digamos, diciendo dentro de lo que es la situación, ¿verdad?, por la que estamos atravesando. Y vemos, ¿verdad?, en las palabras del gobernador del Banco Central, nos dice a nosotros que ha puesto a disposición de las entidades financieras 622 millones de dólares a través de mecanismos bien sofisticados como son los repos en moneda extranjera y la liberación del encaje legal en dólares. Y uno se queda esperando. ¿Dónde está eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde están los resultados en ese sentido? Y eso de alguna manera manda un mensaje al sector empresarial, a todas las fuerzas vivas, digamos, la sociedad dominicana, y dice, está muy bien, dice eso, pero ¿dónde están? Y la situación entonces la vemos que va declinándose más. Cuando tú ves que una economía a nivel va a utilizar repos en moneda extranjera y va a liberar recursos, digamos, de lo que es el encaje legal en dólares, que es un mecanismo a través del cual podemos hacer política monetaria para tener estabilidad cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno se queda con muchísimas dudas en ese sentido. Por eso le pedimos entonces al profesor Franklin, ¿qué piensa él de esos mecanismos que ha anunciado el Banco Central, ¿verdad?, de proveer 622 millones de dólares a través de repos en monedas extranjeras y la liberación del encaje del gas en dólares? Bajo la situación, bajo el esquema que tenemos, nosotros hablar de repos en monedas extranjeras y liberación de encaje legal, ¿le vemos alguna
podría dársele desde la perspectiva de lo que es la teoría económica, dársele, digamos, credibilidad total en ese sentido. Don Luis Torres, yo no me voy a la teoría económica, yo me voy a la práctica empresarial. Y la práctica empresarial me dice a mí, cuando usted va a un banco, en estos momentos, usted tiene un límite de venta de $2,000 al que más le vende a la tasa del mercado, a la tasa del Banco Central. Y si usted se va a otro banco, lo máximo que le venden son $1,000. Otros le venden lo que tengan disponible por debajo de los $1,000. Entonces, es un primer elemento práctico. Yo fui a comprar dólares porque necesitaba hacer un envío y el máximo que vendieron fueron $2,000 a la tasa en ese momento de 53.72 pesos por dólar. El otro elemento es que estoy trabajando con empresas importadoras, y me dicen, para usted poder acceder a $20,000 que necesitaba para unas importaciones, hay que hacer una fila. Es decir, hay que ponerse en turno. Hay que ponerse una lista ahí, en espera. Una lista de espera, incluyendo gente que tiene cuenta en ese mismo banco. Entonces, profesor Luis, yo cuando yo oigo anuncios del Banco Central, a veces tengo mis dudas si esos recursos no van para la gran empresa, que realmente la gran empresa lo necesita, sí lo necesita, pero más la necesita la mediana empresa. Entonces yo siempre tengo cierto cuidado si muchos anuncios no son para eliminar o reducir lo que es el nerviosismo del mercado, más que para resolver un problema concreto. Franklin. Ahora, y perdón, Juan José, el miedo mío, doctor Torres, es que entre agosto y septiembre de cada año, la reposición de inventario hace que el tipo de cambio, la tasa de cambio aumente. Y en este caso, si nosotros salimos de la crisis, más de la crisis sanitaria, entre julio y agosto, el incremento en la tasa de cambio va a ser mucho mayor que lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, para mí el tema no es solamente lo que está pasando ahora, sino lo que pueda ocurrir a partir de agosto y septiembre, incluyendo el tener un nuevo gobierno. Franklin, con la vinculación tuya con la pequeña y mediana empresa, como asesor en algún momento, con Codopime, la situación de la pequeña y mediana empresa, ¿cuál es? Si se entiende que el gobierno ha llegado, si sienten la asistencia del gobierno y si está de acuerdo con la apertura gradual de la economía, sobre todo empezando con los pequeños negocios, las pequeñas empresas, que en estos momentos, sobre todo el comercio, que se mantiene cerrado. Mira, ahí yo voy a partir de lo que dice el presidente argentino, el presidente Fernández de Argentina, que dice, de la crisis económica, de la quiebra y de la pobreza se puede salir. De la muerte no hay forma de retornar. Entonces yo prefiero tener una crisis económica y tener vidas a tener la economía abierta, pero que se nos esté muriendo gente por entender que la economía se puede de alguna manera entrar en una crisis mayor. Yo creo que nosotros tenemos que preservar la vida de la gente. Y eso a costa de cualquier cosa lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos historia de que en la República Dominicana se haya muerto gente del hambre. No tenemos historia de eso, porque nosotros hemos vivido fundamentalmente de la agricultura. Y Torres sabe, y usted sabe, lo que venimos del campo, que en el campo se come, aunque se come poco, aunque se coma poco y se coma mal, se come. Entonces yo creo que nosotros tenemos que preservar vidas. Por eso la apertura de la economía, hay que tomarla con pinzas. Yo creo que hasta que nosotros no tengamos un protocolo sanitario en donde las empresas que van a abrir lo hagan bajo ese protocolo, en donde los clientes vayan y mantengan un distanciamiento social, yo creo que nosotros no podemos arriesgarnos. Y en términos fundamentalmente de lo que tú dices de la pequeña y mediana empresa, mira, los esfuerzos que se están haciendo para sobrevivir, usted no se lo imagina. Actualmente yo tengo unas 40 microempresas y pequeñas empresas de la ciudad colonial que estoy asesorando. Todas están cerradas. Todas, ¿de acuerdo? Y lo que está pasando ahí en términos de, y no solamente el caso de las empresas, el caso de los trabajadores de las empresas, señores, porque 5,000 pesos que te da el gobierno, 8,500 pesos que te da el gobierno, eso es un soplo
eso es un soplo en un mes para esa gente que tienen hijos, que pagan casa, que pagan luz, que pagan, que tienen que comer. Es decir, estamos pasando, señor, una situación difícil y nosotros hemos echado para atrás y vamos a echar para atrás alrededor de unos 5 años en términos de pobreza y en términos de desigualdad. Eso no lo estamos viendo ahora, eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo cuando volvamos a la vida. Y cuando tú preguntas de lo que está haciendo el gobierno, mira, para mí no es un problema de gobierno, porque yo también reconozco que el gobierno está incapacitado en este momento de atender a las empresas, porque el Estado no tiene dinero. Señores, el Estado está atendiendo una crisis sanitaria, una crisis económica, unas elecciones, una campaña electoral, unos pagos de la deuda, unos pagos de la administración del Estado. El Estado y la asistencia social, que es tan amplia, ¿no? Esa asistencia social directa. La asistencia, bueno, esa es la crisis sanitaria. Entonces, en este momento, el Estado se le hace muy difícil. Cuando nosotros salgamos de esto, vamos a ver que el déficit fiscal del gobierno pudiera estar llegando fundamentalmente alrededor del 6%, 7% del Producto Bruto Interno, cuando teníamos previsto que era entre 2.7 y 3% del PIB, que eso es mucho, estamos hablando casi el doble. Entonces, en este momento, lo que está pasando con la pequeña empresa es una cuestión muy preocupante, pero solamente lo vamos a saber una vez haya terminado la crisis, porque ahora mismo ni siquiera tú puedes salir a preguntarle porque no los encuentran, porque están en un estado de sobrevivencia. Por eso, por último, por mi parte, por eso yo he planteado en diferentes escenarios que me han entrevistado, es necesario que establezcamos un fondo de rescate a las MIPYMES, y esos fondos de rescate deben ser con los recursos que tiene Banca Solidaria, en donde se le preste a ese sector con una tasa de interés no mayor de un 6%, con un año de garantía, con un año para comenzar a pagar y con plazos de pago no menor a 6 años para que sea el tiempo en que esas empresas se puedan recuperar. El tiempo se nos ha ido, Frankie. Yo quisiera, Luis, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Quisiera en un minuto, Frankie, que tú nos pudieras decir tu opinión en cuanto a la propuesta de algunos legisladores de entregarle, devolverle un 30% de los ahorros de los trabajadores que están en la AFP. ¿Qué te parece a ti esa propuesta? Brevemente también me parece un alto disparate de los legisladores que quieren hacerse lo gracioso en campaña electoral. Hay 3 elementos que siempre lo digo. Primero, la viabilidad legal. No es posible tú modificar una ley para que en corto plazo tú tengas unos recursos. Segundo, la operatividad. Esos no son recursos líquidos, son recursos de instrumentos financieros. Y tercero, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Perú. La gente va a salir a comprar televisores, va a comprar electrodomésticos, que no es la necesidad. Y lo otro es, por último, los trabajadores no pueden pagar con sus propios recursos la crisis sanitaria y la crisis económica que se genera por la pandemia. Entonces, para mí, los legisladores que no dependen de esos fondos porque tienen su propio fondo, lo que están buscando es hacérselo gracioso sin entender, sin conocer cómo sería ese proceso y los costos que llevaría. No estamos diciendo, en todo caso, que no haya necesidad en algún momento de reformar o de modificar lo que es la ley 8701. Ok, pero en estos momentos sería un alto disparate, un desatino, tú coger un mes, 2 meses de los fondos de pensiones para devolverse a los trabajadores y que los trabajadores con eso estén pagando la crisis que ellos no originaron. Bueno, Frank, hemos llegado al final. Luis, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Luis. El tiempo es así. Así es, Franklin. Es fugaz. Franklin, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un inmenso placer. Así que gracias, Franklin. Dejar abierta la posibilidad de que en algún momento podamos Cuando ustedes quieran, soy sobre estos temas que son sumamente importantes. Gracias, Franklin. Luis, muchas gracias a ustedes, amables televidentes. Hemos llegado al final de Visión Integral. Será, pues, hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Así que retornaremos. Espero una semanita nada más. Y estaremos con ustedes. Buenas noches.